En el episodio de esta noche nos sumergimos en dos de las leyendas más oscuras y perturbadoras jamás susurradas en toda Asia, historias que difuminan la línea entre superstición y realidad, entre folclore y miedo. La primera nos lleva al corazón de Tailandia, donde los rituales de magia negra han permanecido en las sombras durante siglos, ocultos en templos, cementerios y en las manos de quienes están lo suficientemente desesperados como para pagar el precio. Esta historia no trata de un fantasma que simplemente deambula por la noche ni de una casa embrujada donde los pasos resuenan en habitaciones vacías. No, se trata de algo mucho más inquietante, un objeto que la gente mantenía voluntariamente cerca. Una sustancia extraída de los muertos, embotellada y llevada como arma o amuleto. La llamaban Nam Man Frai. Para algunos era una llave hacia el poder, el amor y la fortuna. Para otros, un aceite maldito que exigía sangre y lealtad. Se decía que hacía caer rendido al amante más tosudo, que hacía que el jugador con peor suerte encontrara oro, o que el enemigo más fuerte se desplomara bajo un peso invisible, pero detrás de cada promesa susurrada de éxito y deseo, había una advertencia imposible de ignorar, porque el aceite nunca era realmente tuyo, pertenecía a los muertos, y los muertos siempre regresan a cobrar. La historia comienza con un hombre llamado Arun, un silencioso anticuario de Bangkok que a menudo viajaba a aldeas remotas en busca de amuletos raros y reliquias olvidadas. Para la mayoría no era más que otro coleccionista que regateaba por viejos amuletos y talismanes budistas. Pero Arun tenía un secreto. Durante años le había fascinado el lado prohibido de la superstición tailandesa, los objetos de magia negra de los que se hablaba en los mercados pero nunca se exhibían. Objetos como cabezas reducidas, huesos grabados con conjuros y botellas de aceite que, se decía, contenían la esencia de los muertos. Fue en uno de esos viajes cuando Arun oyó pronunciar por primera vez el nombre Nam Man Frai. Caminaba por un mercado nocturno abarrotado, de esos donde los puestos se amontonan unos contra otros, y el humo del incienso se mezcla con el olor a fritura. Una vendedora encorvada, con las manos ennegrecidas por la cera, le preguntó si buscaba algo más fuerte que amuletos. Arun estaba acostumbrado a esos ofrecimientos, pero la voz de la mujer temblaba, como si no debiera hablar de ello. Cuando por fin se inclinó y susurró las palabras, sintió un escalofrío involuntario. Nam Man Frai, el aceite de los muertos. Arun conocía las historias. Todo el mundo en Tailandia las conocía. Pero oírlo en voz alta, oír que lo ofrecían como si fuera real, le hizo vacilar. Se dijo que solo tenía curiosidad, que era otro mito que perseguir, otra historia que confirmar o desmentir. Sin embargo, al salir del mercado aquella noche, sus palabras se le pegaron como humo. Una semana después, se encontró viajando hacia un pueblo de la región de Isan, guiado por un nombre garabateado en un papel que la vendedora le había deslizado en el bolsillo. El viaje en autobús fue largo, las ventanas cubiertas de polvo, y cuanto más avanzaba, más el ruido de la ciudad daba paso al silencio. Cuando bajó a la carretera de tierra, el sol casi se había puesto y las sombras se alargaban sobre los arrozales. El pueblo era pequeño, casi olvidado. Las casas de madera se vencían bajo el peso de los años. Sus techos de hojalata traqueteaban con cada soplo de viento. Los niños lo miraban desde los umbrales con ojos grandes pero cautelosos, como si ya hubieran visto a gente como él. Los extraños no llegaban allí, a menos que buscaran algo, y lo que Arun buscaba no estaba destinado a ser encontrado. Lo condujeron a una casita al borde del pueblo, con las paredes ennegrecidas por años de humo de velas. Dentro vivía un viejo monje convertido en hechicero, un hombre que ya no vestía túnicas azafrán sino telas descoloridas, murmurando conjuros incluso cuando nadie estaba para oírlos. Según los rumores, aquel hombre aún podía hacer Nam Man Frai a la manera antigua. El aire dentro de la casa era asfixiante, denso con olor a cera derretida y algo más, algo agrio, como carne podrida oculta bajo las tablas. Arun se sentó con las piernas cruzadas, las manos sobre las rodillas, mientras el hechicero lo estudiaba con ojos nublados. ¿Sabes lo que cuesta?, preguntó por fin el anciano. Su voz era quebradiza, como ramas secas al pisarlas. Arun tragó y asintió. Había oído las leyendas, que para hacer Nam Man Frai había que encontrar el cadáver de alguien muerto violentamente, que el aceite se extraía de la barbilla o la frente con una vela, recogiendo cada gota mientras el hechicero susurraba rezos prohibidos. No era solo aceite, era hambre, embotellada y atada, pero nunca realmente domesticada. Arun se dijo que solo quería verlo, demostrar que era real, pero, en el fondo, había otra razón. El negocio iba mal.
Los coleccionistas perdían interés en los mismos amuletos de siempre. Si lograba traer algo distinto, algo legendario, quizá por fin superaría a los comerciantes en apuros de los mercados abarrotados de Bangkok. Afuera, la noche se profundizaba y los insectos sonaban más fuerte. Dentro, el hechicero se inclinó y encendió una sola vela negra. Su llama titiló contra las paredes proyectando sombras largas sobre frascos que Harun no había notado antes. Frascos que parecían contener algo más que cera o hierbas. El aire apretó más, y Harun sintió un frío colársele hasta los huesos. Había venido buscando un objeto, pero lo que estaba a punto de descubrir no era un objeto en absoluto, era una presencia, y estaba esperando. Harun permaneció sentado sobre la estera mientras la vela negra chisporroteaba. La llama era débil, como si luchara contra una corriente invisible, aunque el aire del cuarto estaba espeso e inmóvil. El hechicero no habló por un largo rato. Solo miraba la llama, con los labios moviéndose como si pronunciara en silencio palabras que Harun no podía oír. Este se removió incómodo, con las rodillas doloridas, pero no se atrevió a interrumpir. Por fin, el anciano preguntó, ¿lo hueles? Harun se quedó helado. Había notado algo desde que entró, pero intentó ignorarlo. Al principio era tenue, como aceite rancio olvidado en una sartén, pero ahora, con la vela ardiendo, el olor se espesaba, dulce, agrio y punzante a la vez. Se le pegaba a la garganta y le daban ganas de toser. Asintió levemente. El hechicero sonrió sin mostrar los dientes. Bien, debes olerlo. Eso significa que no estás ciego a ello. Harun no entendía. Abrió la boca para preguntar, pero el hombre alzó la mano para silenciarlo. Luego se inclinó y deslizó un pequeño tarro de barro sobre la estera. El tarro estaba manchado de oscuro, la superficie pringosa de gotas de cera. Harun dudó, y luego posó los dedos sobre él. En el instante en que lo tocó, el aire cambió. Los insectos afuera callaron, dejando solo el sonido de su propia respiración. Los ojos del hechicero se entornaron. No le gustan los extraños. Harun retiró la mano de inmediato. El corazón le latía más rápido de lo razonable para algo tan pequeño. El tarro descansaba entre ellos, sin rasgos notables, pero pesado en su presencia, como si tuviera un peso más allá del barro. Intentó serenarse, recordándose que había tocado infinidad de artefactos, pero nunca había sentido que algo le palpitara de vuelta. El anciano se inclinó más. Su voz bajó a un susurro. Ese tarro perteneció a un jugador. Un hombre desesperado que quería la fortuna más que su propia vida. Lo alimentó con ofrendas durante un año, gallinas, incienso, incluso gotas de su propia sangre. Y por un tiempo, obtuvo lo que quiso, pero una noche se olvidó. Dejó el tarro solo. Cuando despertó al día siguiente, su casa estaba vacía. Su esposa, sus hijos, todos desaparecidos. Solo el tarro permanecía, sentado donde ellos solían dormir. Harun intentó reír, pero el sonido le salió fino y quebradizo. El hechicero no rió, en cambio empujó el tarro más cerca. «Tómalo», Harun negó con la cabeza. No tenía razón para sostenerlo. Solo quería ver, confirmar las leyendas. Pero antes de que pudiera excusarse, la llama de la vela negra chasqueó, soltando un rulo de humo. Y entonces, el tarro se movió. No mucho, apenas un leve roce sobre la estera. Pero Harun lo vio. Sabía que lo había visto. Se echó atrás al instante, presionando las manos sobre los muslos para detenerles el temblor. Los ojos nublados del hechicero siguieron el tarro con algo parecido a la aprobación. «¿Ves?», murmuró el anciano. «Está despierto esta noche». Harun intentó convencerse de que imaginaba cosas. Tal vez el piso de madera bajo la estera estaba desnivelado. Tal vez sus nervios lo hacían parecer vivo, pero cuando volvió a mirarlo, notó algo que le cortó el aliento. Una tenue mancha grasienta se extendía desde la tapa del tarro. No era exactamente líquido, pero algo brillaba con la luz trémula. Se deslizaba sobre la superficie del barro como si tuviera voluntad propia, enroscándose como dedos estirándose al despertar. Su instinto fue levantarse e irse, pero la curiosidad lo encadenó al sitio. Quiso preguntar qué había dentro, pero parte de él ya lo sabía. El hechicero metió la mano entre sus telas y sacó un pequeño cuchillo. Con un movimiento lento y deliberado pinchó la punta de su dedo y dejó caer una sola gota de sangre sobre el tarro. La reacción fue inmediata. La película grasienta se retrajo absorbiendo la sangre. La llama de la vela se inclinó bruscamente, casi horizontal, antes de enderezarse. Harun tenía la boca seca. Quería creer que era un truco, pero ningún truco explicaría el silencio de afuera, la manera en que hasta los grillos habían desaparecido del aire nocturno. El hechicero lo miró fijo. «Si deseas llevar Nam Fry, debes entender. Tiene hambre, siempre. No lo mandas, solo lo alimentas.
Y si no, dejó las palabras en el aire, acompañado solo por el roce del tarro cuando lo deslizó de vuelta hacia las sombras. Harun comprendió entonces que ya no estaba allí como observador, era un participante, arrastrado a un ritual al que no había accedido. La primera complicación ya no era si Nam Man Fry era real. La pregunta ahora era si ya había ido demasiado lejos para retroceder. Esa noche casi no durmió. Le dieron una estera en un rincón de la casa del hechicero, con la sola vela aún ardiendo junto a los frascos. Cada vez que cerraba los ojos juraba oír algo tenue, un sonido húmedo, como aceite goteando sobre madera, seguido de un susurro que no alcanzaba a captar. Al abrirlos, nada se movía, pero las sombras parecían más densas y el aire olía a humo y podredumbre. Al amanecer salió a respirar. El pueblo despertaba despacio, el humo de las cocinas elevándose, los gallos cantando sobre techos desiguales, pero las miradas lo inquietaron. Hombres cargando cubos de agua se detenían al verlo. Mujeres que recogían a sus hijos adentro miraron el amuleto en su cuello y enseguida apartaron la vista. Harun había viajado lo suficiente como para reconocer esa mirada. Miedo, no curiosidad. No temían de él. Temían el lugar donde había dormido. Una anciana se acercó por fin, la espalda encorvada, los ojos brillantes pese a las arrugas. Se detuvo a pocos pasos y señaló con un dedo huesudo. No toques lo que te dé, dijo en tailandés, casi como un silbido. Una vez lo tomes, ya no será tuyo. Serás tú quien le pertenezca. Antes de que Harun respondiera, otro aldeano la apartó a toda prisa y negó con la cabeza hacia él, como advirtiéndole que no preguntara. Harun se quedó inmóvil. No quería admitirlo, pero las palabras se le clavaron en el pecho. Esa tarde, el hechicero lo llamó de nuevo adentro. La vela ardía otra vez, aunque Harun no había visto encenderla. Los frascos se alineaban en la pared, algunos sellados con cera, otros costrosos de hollín. Harun notó algo que no la noche anterior, un tarro más grande que el resto, con la tapa atada con cuerda roja. El nudo parecía fresco, casi húmedo, y de vez en cuando la tapa parecía latir, elevándose apenas antes de asentarse de nuevo. El hechicero lo sorprendió mirándolo. Ese no es para ti. Harun tragó. ¿Por qué está atado? El viejo no respondió. En cambio, empujó hacia él un tarro más pequeño, el mismo que se había movido la noche anterior. Instintivamente Harun se echó atrás, pero el hechicero solo sonrió. Ya te ha elegido. No puedes marcharte ahora. A Harun se le erizó la piel. No acepté nada. El hombre se inclinó, la voz áspera. Entraste a esta casa. Te sentaste ante él. Lo tocaste. Fue suficiente. Harun quiso discutir, pero algo lo detuvo. Tal vez el silencio afuera, roto solo por un perro que ladró furioso antes de acallar con un quejido. Tal vez la forma en que la llama de la vela se inclinó otra vez hacia el tarro, como atraída. Entonces llegó el segundo suceso, pequeño pero innegable. El hechicero acercó el tarro y Harun sintió que de él emanaba un calor repentino. No calor, sino un pulso, como el ritmo de un corazón. La superficie de barro estaba seca, pero las yemas le hormiguearon, como si algo debajo presionara hacia arriba para encontrarlo. Retiró la mano, pero la sensación seguía pegada a sus dedos, pegajosa, viva. De pronto, una voz llamó desde afuera. Un joven, de no más de 20, estaba de pie en la puerta. Camisa sencilla, cabello revuelto, expresión tensa. Habló rápido, demasiado para que Harun captara todo, pero su enojo era claro. El rostro del hechicero se ensombreció. Harun se inclinó, captando fragmentos. El muchacho lo estaba advirtiendo. Le decía que no lo aceptara, que ya había destruido demasiadas vidas en su aldea, que una vez alguien cargaba con Nam Man Prai, la desdicha lo seguía. A veces primero la fortuna, pero siempre la desdicha al final. El hechicero le gritó al chico, con palabras cortantes y voz envenenada. El joven palideció, pero no retrocedió. Clavó la mirada en Harun. Sus ojos eran firmes, urgentes. Si te lo da, dijo despacio, entiérralo en la tierra y corre antes de que caiga la noche. Y se fue, arrancado por otro aldeano. El pulso de Harun retumbaba en sus oídos. Quiso exigir respuestas, pero la mirada del hechicero lo congeló. La vela chisporroteó de nuevo. Esta vez lo vio claro. Un hilo fino de aceite se filtró por debajo de la tapa, bajando por el costado y goteando sobre la estera. La mancha se extendió más oscura, empapando la tela como si se alimentara de ella. El hechicero alargó la mano, limpió el aceite con un dedo y se lo llevó a los labios. Sus ojos se voltearon un instante y, al volver a enfocar, se clavaron en Harun. Ahora te está mirando, susurró. A Harun se le revolvió el estómago. Ya no se sentía huésped ni participante. Se sentía atrapado entre dos fuerzas. El hechicero,
que insistía en que era su destino, y los aldeanos que le suplicaban huir antes de que fuera tarde. Una pregunta pesó en su mente, rehusándose a irse. ¿Estaba el tarro vivo o ya estaba dentro de él? Harún despertó en plena noche, con el corazón desbocado y empapado en sudor. Pensó que había soñado, pero el sonido que lo arrancó del sueño aún flotaba en el aire. Un gemido grave, tenso, no humano, pero tampoco animal. Vibraba por las paredes de madera, haciendo traquetear los frascos de los estantes. Se incorporó en su estera, con la vela negra todavía parpadeando aunque nadie la había encendido. El hechicero también estaba despierto, agachado frente al tarro grande atado con cuerda roja. Murmuraba frenético, untando aceite en el nudo como si quisiera sellarlo más. El tarro latía contra el suelo, la tapa se estremecía con cada rezo. El pecho de Harún se apretó, quiso moverse, irse, pero las piernas no le obedecieron. Sus ojos se desviaron hacia el tarro pequeño que, según el hechicero, lo había elegido. Ya no estaba donde lo habían dejado, ahora estaba más cerca, al borde de su estera, como si hubiese reptado en su sueño. Se dijo que no era posible. Tal vez el hechicero lo movió mientras dormía, tal vez lo imaginaba, pero cuando se inclinó vio el rastro que había dejado, un reguero oscuro y aceitoso arrastrado por las tablas, brillando a la luz de la vela como sangre. El aire se volvió pesado, asfixiante. Harún jadeó y se cubrió la nariz con la manga, pero no sirvió. El olor estaba en todas partes, dulce y fétido, como carne quemada y flores podridas. El hechicero por fin se volvió, los ojos desorbitados, el rostro empapado en sudor. «No lo toques», siseó. «Está despierto». El tarro se acercó otro poco, apenas un rasguño, pero suficiente para que Harún retrocediera a gatas. Su mano cayó sobre algo húmedo y, al levantarla, los dedos estaban cubiertos por una película de aceite negro. Se lo limpió en la ropa, presa del pánico, pero la sensación se le pegó a la piel, quemando con frío. Entonces oyó la voz. Al principio creyó que el hechicero susurraba otra vez, pero era distinto, más suave, más cercana, voz de mujer, baja y rota, filtrándose directo a sus oídos. «Aliméntame». Harún giró la cabeza de golpe. No había nadie. El hechicero había vuelto a sus cánticos, ignorándolo por completo, toda su atención clavada en el tarro grande de la cuerda. «Aliméntame», repitió la voz, esta vez más clara, más hambrienta. Harún se puso en pie a trompicones, el corazón golpeando tan fuerte que parecía arrancársele del pecho. El tarro tembló en su sitio, la llama de la vela se estiró hacia él como un dedo, y entonces, de manera imposible, algo delgado empezó a elevarse del tarro. Un resplandor, como humo hecho sólido, tomó la forma de un rostro, de mujer. Los rasgos eran borrosos, como bajo el agua, pero Harún vio sus ojos, huecos oscuros que parecían arrastrarlo. El hechicero gruñó, y estampó la palma sobre el tarro grande, rompiendo el rezo lo justo para escupir palabras que Harún no comprendió. Su voz era áspera, mandona, pero el rostro de humo miró a Harún. «Hambrienta». El sonido le desgarró el cráneo, más sentido que oído. Su cuerpo se movió antes que el pensamiento, la mano buscando el cuchillo que el hechicero había usado. El tarro vibró en respuesta. Con horror, Harún entendió que no pedía incienso ni sangre del hechicero. Lo quería de él. Las paredes gemían. Afuera, los perros ladraron frenéticos y callaron uno a uno como ahogados. Harún retrocedió tambaleando, pero el cuarto se movía con él. Las sombras se estiraban, la luz se curvaba, los frascos trepidaron. Algunos cayeron, desparramando trazas oscuras por el suelo. El olor se intensificó hasta hacerle lagrimear. «Aliméntame», exigió la voz, más fuerte. El rostro salió más del tarro volviéndose nítido. Vio mechones de cabello mojado pegados a sus mejillas, labios agrietados y rasgados, y una marca tenue alrededor del cuello como de soga. Los pensamientos de Harún giraron. ¿Era esa la fuente del aceite? Una mujer muerta violentamente, su espíritu atrapado adentro, obligada a obedecer a quien llevara sus restos. El hechicero por fin lo miró, pálido, los labios temblorosos como si también hubiera perdido el control. «No la escuches», ladró. «Si la alimentas una vez, nunca te dejará». A Harún se le doblaron las rodillas. El cuchillo se le cayó y tintineó en el suelo. El rostro de la mujer se torció en algo parecido a una sonrisa. Una grieta cruzó sus labios revelando dientes ennegrecidos. De pronto, el tarro grande del fondo sacudió con violencia. La cuerda roja se rompió con un chasquido.
El hechicero gritó y se lanzó sobre él, medio cubriéndolo mientras el recipiente se sacudía bajo su cuerpo. El tarro de Harún palpitó con más fuerza, el aceite fluyendo libre, extendiéndose como venas por las tablas. Ambas presencias llenaron la habitación a la vez. El aire vibró con susurros, docenas de voces superpuestas elevándose en un coro de hambre y mandato. Harún se sujetó la cabeza, desesperado por bloquearlas, pero se le incrustaban más hondo, arañando sus pensamientos, arrancándole la razón. Por primera vez entendió las miradas de miedo de los aldeanos. Esto no era un amuleto, ni siquiera una maldición. Era posesión. Tomar Nam Man Fray era encadenarse a los muertos inquietos, y una vez encadenado no había escape. Y aún así, mientras la verdad ardía en su mente, sintió su mano moverse otra vez, contra su voluntad, extendiéndose hacia el tarro que lo había elegido. La mano temblorosa de Harún flotaba a centímetros del tarro cuando el hechicero lanzó un alarido que partió el silencio. El viejo se abalanzó y le sujetó la muñeca con una fuerza increíble para su cuerpo. Frágil. Tenía los ojos muy abiertos, casi blancos, la boca espumosa por el esfuerzo de los rezos. «No», jadeó. «No debes responderle». La voz en la cabeza de Harún sisió más alto, enfurecida. «Miente. Aliméntame». La visión de Harún se nubló, tironeado por dos fuerzas. Las uñas del hechicero se le clavaron, anclándolo en el dolor, pero el susurro era íntimo, envolvente, prometiendo alivio si solo obedecía. Entonces, en un instante de claridad extraña, Harún vio algo que no había notado. El aceite que se extendía desde el tarro no era aleatorio. Formaba figuras, líneas, curvándose en símbolos sobre las tablas. Reconoció uno, casi idéntico a un grabado que había visto años atrás en un hueso con encanto que, decían, ataba espíritus a los vivos. Se le secó la garganta. «Está atrapada, ¿verdad?» El hechicero apretó más, la voz urgente. «No atrapada, ligada». ¿Sabes cómo se hace Nam Man Fray? ¿Crees que es solo aceite? Es más, es el alma de una mujer muerta con violencia, la vida no nacida que llevaba, su dolor, su hambre, están quemados en el aceite. Cada gota es una boca que no deja de pedir. A Harún se le revolvió el estómago. Había oído rumores, pero escucharlo así le heló la sangre. Miró el rostro sombrío que se filtraba del tarro, sus cuencas fijas en él. Los susurros tenían sentido. No eran apariciones al azar, eran súplicas, ecos de alguien arrancado de la vida de la forma más horrenda. La voz del hechicero bajó, apremiante. Cada dueño cree que puede controlarlo. Piensa que si lo alimenta con comida, sangre, incienso, le servirá. Al principio lo hace. La fortuna llega, el amor se dobla, los enemigos caen, pero no es lealtad, es hambre, y el hambre crece. Siempre crece. Los símbolos en el suelo se alargaron, enroscándose hacia los pies de Harún como raíces. Retrocedió, pero las líneas aceitosas lo siguieron, acercándose sin importar cómo se moviera. «¿Por qué yo?», exigió con la voz quebrada. «¿Por qué me quiere a mí?» Los ojos del hechicero se suavizaron un instante. «Porque lo tocaste. El primer toque basta. Le diste permiso». La mente de Harún dio vueltas. ¿Permiso? Apenas había posado los dedos un segundo, y en ese momento el pacto ya había comenzado. Eso explicaba las miradas, la advertencia de la anciana, la súplica del joven. No temían lo que pudiera comprar, temían porque la elección ya estaba hecha por él. La voz en su cráneo se afiló, colérica. «No lo escuches, me teme, pero yo te daré lo que quieres, riqueza, amor, poder». Solo una ofrenda y comienza. Harún se tapó los oídos, pero la voz creció vibrándole en el pecho. Quiso gritar, quiso huir, pero parte de él aún se aferraba a sus promesas. El hechicero lo sacudió, arrancándolo del borde. «Mírame. ¿Sabes por qué apesta el aceite? ¿Por qué huele a podredumbre? Porque recuerda. Recuerda el fuego. Recuerda la vela bajo su carne, los rezos mientras goteaba. Ese hedor te seguirá hasta el día que mueras si la aceptas». Harún arcó. El olor le llenó los pulmones hasta casi ahogarlo. La idea de vivir con ese hedor, con ese hambre royéndolo día y noche, le erizó la piel. El hechicero soltó su muñeca y se tambaleó hacia los estantes. Tomó un manojo de hierbas secas y las arrojó a la llama. Una bocanada de humo llenó la sala, acre y punzante, haciendo retorcer las sombras. El rostro de la mujer se echó atrás, con las cuencas estrechándose de furia. Las hebras aceitosas del piso chisporrotearon, replegándose como quemadas. Por primera vez, los susurros menguaron. Harún aspiró un aire casi limpio,
aunque el hedor seguía pegado. El hechicero se desplomó contra la pared, resollando, casi sin fuerzas. El incienso la debilita, no para siempre, pero lo suficiente. ¿Lo ves ahora? Esto no es un regalo, es una prisión, y cada dueño se vuelve su carcelero hasta el día en que los devora. Arun miró el tarro con la bilis en la garganta. El rostro no había desaparecido del todo, flotaba en el humo, con los labios en un gruñido, y en esa expresión vio la verdad. La mujer no era servidumbre, era rabia, era duelo afilado en cuchilla, buscando a cualquier necio que la tomara. Pensó en el jugador del que habló el hechicero, el hombre que perdió a su familia de la noche a la mañana. Pensó en el silencio de los aldeanos, en su negativa a pronunciar el nombre, y por primera vez entendió por qué. No era solo superstición, era un pacto con la muerte misma, y ahora, la aceptara o no, la muerte ya lo miraba. Arun salió tambaleando de la casa antes del amanecer, el cuerpo débil, la mente en carne viva, el cielo seguía oscuro, el horizonte apenas amoratado por la primera luz. Quería poner distancia de aquel lugar maldito, arrancarse el hedor de la piel, silenciar los susurros que aún zumbaban. El pueblo estaba despierto más temprano que antes. Hombres en pequeños grupos lo miraban con ojos duros. Mujeres metían a los niños en casa al pasar, cerrando las puertas con una firmeza que le retorció el estómago. Estaba claro. Ya creían que estaba marcado. Caminó rápido, casi corriendo, hacia la carretera de tierra que lo llevaría al autobús. Las manos le temblaban y cada pocos pasos juraba sentir algo húmedo en la palma. Se la frotaba en los pantalones, pero al mirar no había nada. Nada salvo un brillo tenue, como si una capa fina de aceite siguiera pegada sin importar cuánto la restregara. Al borde del pueblo la oyó otra vez. La voz, más suave, menos exigente, casi tierna. Me tocaste. Ahora me llevas contigo. Arun giró, pero el camino estaba vacío. Solo el viento movía los campos de arroz, ondulándolos. El pecho se le apretó al hundirse la certeza. El incienso del hechicero, las advertencias de los aldeanos solo la habían demorado. No lo habían liberado. El autobús por fin apareció, traqueteando en una nube de polvo. Arun subió, se dejó caer en un asiento y pegó la cara al vidrio. Mientras el pueblo se desvanecía, se dijo que había terminado, que la distancia bastaría, pero entonces lo sintió. Un calor leve en el pecho, justo donde colgaba su bolsa. La abrió despacio, las manos temblorosas, aunque ya sabía lo que iba a encontrar. Acurrucado entre su ropa, brillante y viscoso, estaba el tarro de barro. La tapa palpitó una vez, a modo de saludo, y la voz susurró, tranquila y segura. Ahora estamos juntos. El relato del Nam Man Fray nos deja una verdad escalofriante. A veces los espíritus más terroríficos no nacen, se crean. Y en Tailandia, esa creencia no termina con aceites malditos extraídos de los muertos. Se extiende a algo aún más extraño, algo deliberadamente moldeado por manos humanas, donde el Nam Man Fray es hambre líquida, encerrada en un frasco, el Hom Payon es hambre tallada en forma, un fantasma hecho por el hombre al que se le da carne a través de madera, metal o ratán. Uno promete fortuna y poder si lo mantienes alimentado. El otro promete protección o venganza, según cómo lo trates. Ambos difuminan la línea entre devoción y condena. Y si el aceite de los muertos susurra, el efigie hace algo peor. Camina. La segunda historia comienza con un hombre llamado Kiet, un artesano de Ayutthaya famoso por su habilidad con el tallado. De oficio hacía muebles, mesas, sillas y pequeños altares para templos. Tenía pulso firme y ojo insuperable para el detalle. Pero, aunque respetado, Kiet no estaba conforme. El negocio flaqueaba. Los clientes escaseaban. A la sombra de talleres más grandes, su nombre se olvidaba con facilidad. Los problemas de Kiet empeoraron después de una racha de robos en su barrio. Desaparecieron herramientas de su taller, comida de su puerta y una noche incluso robaron las ofrendas de su casa de espíritus. Cada mañana estaba más ansioso, más desesperado. Los vecinos murmuraban que los ladrones estaban protegidos por amuletos, que la policía poco podía hacer, pero una tarde, bebiendo whisky de arroz con un carpintero mayor, oyó otra clase de solución. No un amuleto, no un talismán, algo vivo. Lo llaman Hum Payon, murmuró el viejo con la mirada inquieta, como si las paredes escucharan. Efigies que caminan, talladas en madera o tejidas de ratán, a las que se les insufla vida con hechizos. Custodian a sus dueños,
Responden. Kit se rió al principio, pero el tono del viejo no tenía humor. Describió cómo en tiempos antiguos los monjes las creaban como guardianes de templos y hogares, leales protectores que podían colocarse en una puerta o enterrarse bajo el umbral. Y susurró versiones más oscuras, efigies rellenas con aceite de cadáver o ceniza de hueso, cuya lealtad se compraba con algo impío. Esas, advirtió, no solo protegían, podían atacar. La idea echó raíces y no lo soltó. Era tallador. Si alguien podía dar forma a tal efigie, sería él. ¿Y qué tenía que perder? Sus herramientas casi se habían ido. Su dinero se agotaba. Hasta el respeto de sus vecinos se desvanecía con cada robo. Así que una noche, bajo el brillo amarillo de una lámpara de aceite, Kiet empezó a tallar. Eligió un bloque de madera de tamarindo, oscura y pesada, con veta sedosa bajo la hoja. Le dio forma de figura pequeña, no más alta que su antebrazo, brazos cruzados, la boca en una línea dura. El trabajo fluyó fácil, casi demasiado, como si manos invisibles lo guiaran. Cuando la figura quedó completa sobre el banco, sintió un peso extraño en la sala. Pero tallar era solo el principio. Recordó las palabras del viejo sobre Wicca, conjuros sagrados e inscripciones yantra. Estudió, escarbó en papeles, trazó viejos diagramas que encontró en bibliotecas de templos. Trazó líneas de escritura en el pecho y la espalda del efigie, símbolos curvos que parecían retorcerse a la luz de la lámpara. Y llegó el paso final, el mantra del aliento. Se inclinó, susurró las palabras aprendidas y sopló en su boca de madera. La lámpara titiló, el aire cambió, y por un latido Kit creyó ver los ojos del efigie brillar. Inquieto lo colocó en un rincón del taller, musitó una oración e intentó dormir. Pero el sueño no llegó. El silencio se quebraba con crujidos leves, como si las tablas cedieran bajo un peso demasiado ligero para verse. Se levantó más de una vez, revisó puerta, ventanas, la figura. Cada vez estaba exactamente donde la había dejado. Y sin embargo, a medida que pasaban las horas, Kit no podía sacudirse la sensación de que ya no estaba solo. Al amanecer, el cansancio lo venció, pero antes de cerrar los ojos juró oírlo. 3 golpes suaves en la puerta, lentos y deliberados, seguidos del sonido de pies pequeños alejándose en silencio. Los primeros días tras terminar el efigie fueron inquietantemente tranquilos. Por primera vez en semanas no faltaron herramientas ni comida de su puerta. Se dijo que era coincidencia, que quizá los ladrones se habían ido a otro lado. Aún así, cada noche antes de dormir dejaba una copita de whisky de arroz y un incienso ante el Juan Payón, como sugirió el viejo. Lo hacía mitad ritual, mitad broma. Toma y protege mi casa. Pero la tercera noche pasó algo que rompió la calma frágil. Kiet despertó al sonido de madera golpeando madera. No fuerte ni frenético, 3 golpes medidos, constantes, como un visitante en la puerta. Se quedó rígido en la cama, afinando el oído. Otra vez, los golpes, lentos y deliberados. Reuniendo valor, encendió un farol y se acercó a la entrada. Abrió. No había nadie. La calle vacía, el aire cargado de tierra húmeda. Solo el susurro de hojas en la brisa. Salió con el farol en alto, pero no encontró nada. Sin huellas en el polvo, sin movimiento en las sombras. Volvió inquieto y dejó el farol, solo para notar algo que le heló la sangre. El Jumpayont ya no estaba donde lo había dejado. Había estado en el rincón del taller, de cara a la pared. Ahora estaba junto al en marco de la puerta, como si hubiese estado esperando que respondiera a los golpes. A Kiet se le secó la boca. Quiso creer que lo había movido y lo olvidó, pero la forma en que se inclinaba, la leve torsión de su rostro tallado hacia él, parecía intencional. No durmió el resto de la noche. Se sentó en la estera, mirando la efigie, esperando el más mínimo espasmo, pero la figura siguió quieta, de madera, hasta que entraron los primeros rayos. Al día siguiente corrió el rumor. Uno de los ladronzuelos locales había resultado herido. Lo hallaron junto al río, con el brazo roto en 2 partes, el cuerpo cubierto de arañazos demasiado profundos para ser de animal. Cuando le preguntaron, el chico murmuró solo una cosa antes de callar. Un hombrecito me siguió. Kit escuchó en silencio, con un escalofrío. Intentó descartarlo, pero al volver esa tarde encontró vacía la copa de whisky que había dejado. No derramada, no evaporada, vacía como si alguien, o algo, la hubiera bebido. Esa noche los golpes volvieron. 3 golpes, una pausa, otros 3. Kiet se quedó rígido, aferrado a la manta, negándose a moverse. El sonido pareció recorrer las vigas, llenando cada rincón, y aunque no abrió,
Oyó pasos tenues alejándose después, como pies desnudos de niño sobre las tablas. Al amanecer estaba pálido y desvelado. Pensó en desarmar la efigie, quemarla, tirarla al río. Pero al plantarse ante ella, cincel en mano, se quedó inmóvil. La figura lo miró con ojos de madera en blanco, y en ese vacío sintió algo vivo. Bajó el cincel despacio, incapaz de golpear. Esa tarde, el viejo carpintero pasó por el taller. Cuando Kit comentó, medio en broma, que había tallado una para sí, al hombre se le fue el color. La mano le tembló al sujetarle el brazo. No solo la tallaste, ¿verdad? Susurró. Le diste aliento, le diste vida. Kit no contestó. No hacía falta. El temblor del viejo bastaba. Debes tener cuidado, continuó, bajo. Trátala como a un niño. Aliméntala. Háblale con amabilidad. Nunca, jamás la ignores, porque en cuanto crea que la abandonaste, la voz se le cortó. Te recordará que puede caminar sola. Esa noche las ofrendas desaparecieron de nuevo, y aunque Kit no la movió, despertó para encontrar al Jumpayón más cerca de su cama, mirando, siempre mirando. A finales de semana el taller ya no parecía suyo. El Jumpayón se volvió presencia en cada estancia, aunque nunca se movía cuando lo observaba. Siempre después, lo dejaba junto a la puerta por la tarde y por la mañana estaba junto a su cama, o lo colocaba en el rincón del taller y horas después lo hallaba al pie de la casa de espíritus, como si hubiera ido solo. Los vecinos empezaron a notar cambios también. Más de uno juró oír pasos rodeando la casa de Kit por la noche, rápidos y menudos como los de un niño. Los perros ladraban furiosos a las ventanas oscuras, con el pelo erizado para luego gemir y retirarse como si algo invisible les devolviera la mirada. Una tarde, llamaron a su puerta, no los golpecitos huecos de la efigie, sino puñetazos pesados, urgentes y airados. Era el joven de la casa contigua, pálido de miedo y rabia. Tú lo trajiste, siseó. Lo oímos caminar, lo oímos golpear. Mi hija despertó gritando. Dijo que un hombrecito estaba junto a su cama. Si no te deshaces de eso, lo haré yo. Kit intentó discutir, insistiendo en que era solo madera, pero al hablar, lo vio tras el hombro del hombre, de pie más allá del umbral. No estaba allí cuando abrió. Sus ojos vacíos miraban afuera, en silencio, casi desafiando al vecino a dar un paso. El vecino reculó, soltó una maldición y se marchó. Kit cerró de golpe, con el corazón en la boca y la garganta seca. Esa noche le dio el doble de ofrendas. 2 copas de whisky, 2 inciensos, un plato de fruta. Le susurró como si pudiera oírlo. Me proteges, ¿verdad? No me harías daño. Pero incluso mientras hablaba se sintió ridículo, desesperado, como un hombre que negocia con sombras. El siguiente suceso llegó pocos días después. Kit despertó no a golpes, sino a risas. Tenues, agudas, como la risita de un niño flotando desde las vigas. Se levantó, con el corazón retumbando, y siguió el sonido hasta el taller. Allí, bajo la luz pálida de la luna que se colaba por las rendijas, vio a la efigie. Estaba sentada con las piernas cruzadas sobre el banco, una mano apoyada en un cincel. La fruta y el whisky habían desaparecido. Los platos relucían. Al acercarse, la risita cesó, reemplazada por un silencio tan profundo que le oprimió el cráneo. El Jumpayón no se movió, pero juraría que su cabeza se había girado apenas hacia él. Por la mañana ya no pudo ignorarlo. Buscó al viejo carpintero. Le explicó cómo se movía, cómo comía, cómo otros lo habían visto. El anciano rehusó mirarlo. Ha sido demasiado lejos, murmuró. Si acepta ofrendas ya se cree viva. No puedes tratarla como madera. Tiene voluntad, tiene necesidades, y si le fallas, se detuvo, negando. Hay razones por las que hasta los monjes dejaron de hacerlas. Kit exigió más, desesperado, pero el hombre solo dejó una última advertencia. No dejes que se sienta abandonada, y no la dejes crecer más. Si camina con demasiada libertad, ya no guardará solo tu casa, se guardará a sí misma. Esa tarde volvió trastornado. Los aldeanos lo miraron desde los portales. Los niños fueron metidos a prisa. Hasta los perros ya no ladraban, gimoteaban al verlo pasar. El taller estaba más frío, las sombras más largas, y aunque dejó las ofrendas como siempre, notó algo nuevo. En la pared sobre donde estaba el Jumpayón habían aparecido pequeñas huellas de manos, no talladas ni pintadas.
embarradas en algo oscuro, como si un niño con las manos sucias las hubiera estampado. Pero Kiet vivía solo. Kiet apenas reconocía su vida. Los días se mezclaban con las noches, y las noches con horas de silencio rotas solo por golpes, pasos y risas tenues. La efigie ya no era madera, era otra cosa, algo que parecía fortalecerse con cada ofrenda. Esa noche, el aire estaba pesado, una tormenta aplastaba la aldea, el trueno retumbaba a lo lejos, pero el verdadero peso venía del Hunpayont. Kiet lo había dejado junto a la casa de espíritus afuera, esperando ganar una noche de calma, pero cuando empezó la lluvia, despertó al sonido inconfundible de pasos dentro del taller. No el pisar de un intruso, más ligeros, veloces, descalzos sobre las tablas. El corazón se le subió a la garganta, agarró el farol, encendiéndolo con manos temblorosas. La llama creció proyectando sombras largas, y allí estaba. El Hunpayont ya no estaba afuera. De pie en el centro del taller, empapado, el agua chorreaba por su cuerpo tallado. El rostro era inexpresivo, pero su postura parecía distinta, más erguida, más humana. Kiet se quedó helado. Quiso hablar, mandarlo de vuelta, pero no le salieron palabras. En cambio, resonaron 3 golpes, lentos, no en la puerta, sino en la pared interior, a pocos pasos detrás. Se volvió con el farol en alto, pero la pared estaba desnuda. Los golpes sonaron otra vez. Ahora en el techo, luego en el piso. El sonido lo rodeó, expandiéndose por vigas y travesaños hasta que toda la casa palpitó. ¡Basta!, gritó, con la voz quebrada. ¡Suficiente! Por un momento cesó. El silencio fue peor. En él, Kit oyó algo que nunca antes. Respiración. Lenta, áspera, como si alguien estuviera agazapado detrás. Se dio la vuelta de un latigazo, pero la sala estaba vacía salvo por la efigie. Aún en el centro, su cuerpo mojado brillando con la luz. La llama vaciló. Por un instante juró ver a la efigie moverse, la cabeza inclinada, la boca tallada elevándose en la sugerencia de una sonrisa. La llama se estabilizó y la figura volvió a estar inmóvil, pero la sangre de Kiet se heló. Sabía lo que había visto. Desesperado, retrocedió hacia la casa de espíritus afuera, sosteniendo el farol como escudo. Susurró una oración que no decía desde niño, esperando que los dioses escucharan. La lluvia golpeaba más fuerte, embarrando el patio, pero al mirar el suelo, se paralizó. Había huellas en el barro, pequeñas, descalzas, docenas, rodeando la casa, yendo de la puerta a las ventanas y de regreso. No eran suyas, no podían serlo. Un estruendo vino de dentro, sus cinceles cayeron al suelo, sus herramientas volaron como arrojadas por manos invisibles. Corrió de vuelta, y lo que vio le revolvió el estómago. La efigie ya no estaba sola. Sombras se pegaban a las paredes, delgadas y aniñadas, con extremidades demasiado largas y movimientos bruscos. Entraban y salían del círculo de luz, como humo. Contó 3, luego 4, y perdió la cuenta mientras giraban a su alrededor, susurrando con voces demasiado suaves para entender. Y en el centro el Hunpayón estaba más alto, la forma ya no simple madera, sino algo animado, con brazos que se movían con rigidez antinatural. Kiet retrocedió tropezando con sus herramientas. Los susurros subieron de volumen, convirtiéndose en palabras. Padre, no nos dejes. Hambre. Se le cortó la respiración. No eran solo voces, eran súplicas. La efigie no solo lo protegía, estaba atrayendo algo, alimentándose. Y lo que había llamado llenaba ahora su hogar. La advertencia del viejo retumbó. No la dejes crecer. Si camina demasiado libre, ya no guardará solo tu casa, se guardará a sí misma. Y ahora, mientras las sombras se acercaban y el efigie daba un paso rígido, Kiet comprendió con claridad enfermiza que ya no le pertenecía en absoluto. La llama titiló y murió, sumiendo todo en oscuridad. Y, en ese instante, Kiet sintió una pequeña mano de madera agarrarle el tobillo. Kiet se arrastró en la oscuridad, arañando las tablas, intentando librarse del agarre en el tobillo. Tanteó el farol, y con movimientos frenéticos logró chispa y fuego. La luz temblorosa reveló algo que le cortó el aliento. El Hunpayont estaba a escasos centímetros, con la mano sujeta a su pierna. Sus dedos de madera se le clavaban con fuerza imposible, dejando moretones. Pero peor que el agarre era su cara. La expresión tallada no había cambiado, pero detrás de los ojos vacíos algo se movía. Un brillo, una profundidad que no era madera, como si otra cosa mirara desde dentro. Alrededor las sombras infantiles se dispersaron a las esquinas, siseando, con susurros que se apagaban sin desaparecer. Kiet tiró con más fuerza, dando patadas hasta que por fin la efigie lo soltó. Se puso en pie, aferrando el farol como arma, su luz escasa apenas conteniendo la oscuridad pegajosa de las paredes. «¿Querías un guardián?»,
susurró una voz. No venía de las sombras ni del Hompayón. Venía de más hondo, directo a los oídos. Le diste vida, lo alimentaste, ahora es tuyo, y tú eres suyo. Kiet sacudió la cabeza. No, yo nunca. Y entonces lo comprendió. Cada ofrenda, cada copa de whisky, cada incienso, cada agradecimiento. No había hecho rituales, lo había criado reconociéndolo como vivo, y al hacerlo, se había atado a él. Recordó la advertencia, trátalo como a un niño. No era metáfora. La efigie creía que él era su padre, que era responsable de su existencia, y, como un niño, había crecido no hacia la inocencia, sino hacia el hambre. El Jumpa Jones ladeó la cabeza. Lentamente, rígido, alzó un brazo y señaló la casa de espíritus afuera. La mano tembló, pero el gesto fue claro. El pecho de Kit se apretó. Caminó hasta la puerta, con el farol temblando, y salió bajo la lluvia. El patio brillaba bajo la luz débil, pero algo nuevo lo detuvo. La casa de espíritus, antes santuario, estaba cubierta con las mismas manos embarradas que había visto en su pared. Docenas, pequeñas y oscuras, superpuestas hasta ennegrecer la madera. Una risita tenue llegó desde dentro del santuario. Kiet retrocedió con náusea. Entendió por qué los vecinos lo temían. El Humpayont no solo guardaba su hogar, estaba reemplazando a los espíritus. No era protector, era usurpador, alimentándose de ofrendas, desplazando lo sagrado y erigiendo su propio dominio. Le diste aliento, susurró la voz otra vez, y por eso respira. Le diste comida, y por eso tiene hambre. Le diste amor, y por eso quiere más. Las rodillas le fallaron. Pensó en el chico del río, roto y arañado, murmurando sobre un hombrecito que lo siguió. Pensó en los niños de los vecinos despertando y viéndolo junto a sus camas. Había creído que lo guardaba, castigando ladrones en su nombre. ¿Y si no actuaba por él? ¿Y si lo hacía por sí misma, extendiendo su alcance, su influencia, su apetito? Las palabras del carpintero volvieron como maldición. Si camina con demasiada libertad, ya no guardarás solo tu casa, se guardarás a ti misma. Kiet se volvió al taller, hacia la efigie plantada en el marco. El agua le goteaba, formando charcos a sus pies. Los brazos colgaban, pero la cabeza, apenas inclinada, parecía expectante, en espera, y Kiet comprendió lo más aterrador. Aún no se había revelado. Todavía lo tenía por amo, por padre, pero el vínculo cortaba en ambos sentidos. Él era su cuidador, su alimentador, su carcelero. Y en el momento en que fallara en su deber, en el instante en que se sintiera abandonada, entonces, y solo entonces, se volvería contra él. Los susurros crecieron, voces de niños entre la lluvia, rodeándolo en un coro que le erizó la piel. No nos dejes, no nos dejes, no nos dejes. Kit cayó al barro, con el farol convulsionando en su mano. Quiso destruirla, quemarla, hacerla pedazos. Pero un pensamiento lo clavó más que el miedo. ¿Y si romper la efigie no acababa con ello? ¿Y si solo liberaba lo que vivía dentro? El Humpayón permaneció inmóvil, paciente, como si ya supiera la respuesta que él no se atrevía a decir. Kiet no recordaría cuánto tiempo estuvo bajo la lluvia, con el farol titilando, y el Humpayont enmarcado en la puerta como un centinela. El trueno quebró el cielo, sacudiendo la tierra, y aún así la efigie no se movió. Solo miró, con la madera perlada de agua como sudor. Al fin, Kiet echó a correr. No recogió herramientas ni cerró el taller. Tropezó por el barro, más allá de las casas oscuras, con las voces infantiles siguiéndolo a cada paso. No nos dejes. Cuando llegó al borde del pueblo, la lluvia menguó en llovizna. Se detuvo, jadeando, seguro de que si miraba atrás vería a la efigie detrás. Pero el camino estaba vacío. Campos, estirándose infinitos en la noche. El alivio empezaba a asomar, hasta que notó que su bolsa pesaba más. Temblando, la abrió. Dentro, metido entre la ropa de repuesto, estaba el Humpayont. Sus ojos de madera lo miraban, el agua aún chorreando de su marco tallado, como si lo hubiese seguido hasta allí. Kiet dejó caer la bolsa, con el corazón martillando, y retrocedió. Pero antes de poder huir, las voces se elevaron, más fuertes, rodeándolo por todas partes, decenas, cientos. Padre, no nos abandones. Caminamos contigo. La efigie se movió apenas en la bolsa, flexionando las extremidades lo suficiente para demostrar que ya no estaba sujeta solo por madera. El grito de Kiet desgarró la noche, tragado pronto por los campos. Y cuando volvió el silencio, el único sonido fue el leve golpeteo de manos de madera contra la tierra, constante, deliberado, acercándose.
Espero que hayan disfrutado estas historias. Si les gustaron y quieren escuchar más, no duden en suscribirse y activar las notificaciones. Subo videos casi todos los días, les deseo lo mejor.